Quédate para saber sobre fuentes conmutadas y sus componentes. ¿Qué tal, compañero? Esta vez vamos a ver sobre las fuentes conmutadas, la SMPS o fuentes de oscilación, como le quieran llamar. Esta fuente que tengo aquí es de un televisor Samsung, pero voy a especificar ciertos componentes que la conforman, el integrado oscilador principal, el PFC y otros componentes importantes que hay que saber antes de manipularla para estar prevenidos, ya que estas fuentes trabajan con un voltaje alto y ahí que estamos viendo que este filtro dice 450 voltios, hay que saber manipularlas. Esta fuente que tengo aquí, lo único que tiene averiado es este filtro que se ve inflado, pero ella aún así funciona. Voy a empezar a hablar sobre los transformadores chopper o bobinas chopper, que son estas que tenemos aquí, esta que tenemos aquí. Estas son bobinas EMI de filtrado de oscilación de la República, pero vamos a empezar hablando por esta que tenemos aquí. Este transformador es el transformador que genera los 5 voltios y los 12 voltios. Este transformador en la etapa primaria, que es la etapa caliente, donde entra el voltaje de la República, que el voltaje alterno entra por este conector, pasa por este fusible, es filtrado por este sistema que se llama hemiofiltrado de oscilaciones, que elimina ruido parásito en la onda sonidal alterna, y vamos a llamarlo así, que limpia un poco esas frecuencias parásitas para que no interfieran con el funcionamiento de la fuente, que también es rectificado el alterno por este puente diodo que tenemos aquí. Pero luego, después de rectificado, tiene que pasar por un conversor DC-DC de factor de potencia, que es el PFC. Volvemos aquí con el transformador. Este transformador en su etapa secundaria, como mencioné, sale 2 voltajes, pero él tiene un voltaje auxiliar. El voltaje auxiliar es una bobina aparte que está en el lado primario, porque el lado secundario es donde salen todos los voltajes ya regulados. En el lado primario tenemos una bobina auxiliar, que es una bobina de arranque. Esa bobina de arranque es el que se encarga de activar todo el sistema. Sin esa bobina no puede funcionar correctamente la fuente. El voltaje que genera esa bobina va determinado a la funcionalidad de cada componente, es decir, que cada componente trabaja a un voltaje en específico, pero la mayoría están configurados y fabricados con un voltaje determinado que no es mayor de 15 voltios. Por lo menos esta fuente, aquí en esta conexión tenemos otro fusible además del primario. Este fusible es cuando hay un cortocircuito o se presenta un cortocircuito en la etapa entre el PFC y la conmutación de los voltajes, porque debajo de esta fuente tenemos otra fuente determinada con este componente que tenemos aquí, que es un CEN. Si se observa ahí, es 2106 y esto es MOSFET, ya que esta fuente trabaja con formato de lámpara CSFL, y este circuito que se ve aquí es un circuito de potencia que el voltaje del PFC, los 380 voltios que determina el PFC, pasa por estos dos MOSFET y es conmutado por otro transformador, otras bobinas que alimentan las lámparas, que ya es un voltaje mayor. Estamos hablando por encima de los 1000 voltios, pero con un amperaje determinado. Volviendo a la explicación, mencionando aquí que ya el voltaje se rectificó, pasó por el PFC. El PFC o factor de potencia es un circuito que se encarga de corregir cuando hay caídas de tensión o desbalance en la etapa alterna, en la etapa de la República. Cuando hay una caída de tensión, el sistema PFC se encarga de regular esa caída de tensión, como también hace la función de mantener una sincronización en la conmutación de este circuito, para que no haya un desbalance en los voltajes y todo se mantenga en funcionalidad perfectamente. Para verificar estos valores se requiere con más detalle un osciloscopio. Yo no cuento con un osciloscopio, ya que son costosos,
y los trabajos que yo he hecho no me generan para tener un osciloscopio. Con un osciloscopio yo puedo encender esta fuente y le puedo mostrar las ondas cuadradas que generan los osciladores. Se pueden sacar cálculos de potencia, cuánto está generando la fuente en sí, cuánta potencia está ella enviando hacia la carga. Hablando también de otros componentes, vamos a especificar componentes que varían en componentes. Me refiero a que hay unas que solo trabajan con puros componentes SMD integrado, y esta que tenemos aquí es un poco diferente, ya que emplea, en vez de ser un oscilador de formato DIC, tenemos aquí un formato de tipo encapsulado de componente como si fuera un transistor, pero esto es un oscilador que mayormente es usado en televisores de formato catódico, televisores convencionales, se ha visto en algunos modelos, pero lo emplea esta fuente. Lo único que beneficia de esta fuente al ser reparada es que si tenemos la disponibilidad de este oscilador, se puede sustituir más fácilmente, ya que no está en formato SMD como el integrado que tenemos aquí, el oscilador del PFC, que como dije se encarga de la etapa de corrección de potencia. Estamos mencionando de la etapa PFC el oscilador, que también trabaja con un MOSFET que tenemos aquí. Aquí tenemos este MOSFET que conmuta con este MOSFET. ¿Cómo se debe descargar este filtro? Porque había dicho que hay que saber manipular este tipo de fuente. No recomiendo utilizar este tipo de método de hacerle un corto con un componente metálico, un destornillador, algo, porque podemos dañar algún componente que esté en funcionamiento con la etapa PFC y lo que le sigue anteriormente. Es decir, cuando apagamos la fuente, ella va a durar de acuerdo al estado del capacitor principal, ella se va a ir descargando poco a poco. El voltaje de la bobina secundaria va a ir bajando poco a poco. Esos 5, 10, 15 segundos que se está descargando la fuente, ella aún permanece oscilando y funcionando hasta que los osciladores, como el oscilador principal que viene siendo este y luego el PFC, se desactiven por caída de tensión. El voltaje que tenemos aquí en este capacitor va a disminuir poco a poco cada segundo. Por ejemplo, si teníamos aquí los 380 voltios, va como que en conteo regresivo el voltaje de 380 voltios va bajando 375, 370, 360 y así sucesivamente hasta llegar a cero. Lo que podemos hacer en descargar este filtro es utilizar una resistencia, por ejemplo, que puede ser de 20 vatios con un ohmiaje de no mayor de 470 ohmios o 370 ohmios, pero el vatiaje tiene que ser alto, pues 10 vatios, 15 vatios, 20 vatios. También podemos utilizar un cautín o un soldador como estos, que sea directo, no regulable, que sea directo con una bobina directa, o también podemos descargarlo con una bombilla normal de filamento. Conectamos los terminales en el filtro y ahí descargamos dicho filtro. Para entrar en detalles en la parte primaria, cada fuente utiliza un autoacoplador. Hay fuentes que no son necesariamente requiera de un autoacoplador. Eso se le llama un determinado nombre, que son fuentes de lazo cerrado y fuentes de lazo abierto. Pero hay otro nombre más técnico, lo único que no lo recuerdo ahorita, pero para que sea más entendible lo digo de esa forma. Esta, por tener autoacoplador, la función que hace el autoacoplador es ajustar la etapa de frecuencia del oscilador cuando hay un consumo o una caída de tensión en la etapa secundaria de la fuente, ya los voltajes regulados. Si tenemos un alto consumo en los 12 voltios, el autoacoplador va a transmitir esa variación al oscilador y el oscilador va a determinar
si aumentar la frecuencia o bajar la frecuencia. Mencionado el autoacoplador, aquí tenemos otro acoplador que se encarga de activar los demás componentes de la etapa primaria de esta fuente. Es como un interruptor, ya que la etapa de los 5 voltios siempre va a estar activa, va a estar conectada. Cualquier fuente conmutada que esté en un aparato electrónico, sea televisor, equipo de sonido, lo que sea, siempre va a andar conectado a la red pública. Por eso es que a veces cuando se va a revisar un problema en un aparato, está dañado la fuente y a veces puede fallar porque hay una estabilidad en la red pública, un corto en alguna cuestión de la red pública y puede afectar la fuente, ocasionando una alteración en los voltajes de la red pública y la puede dañar, como también fallas en los componentes por algún material de polvo, tierra, que cree una estática y dañe algún componente específico. Mencionando aparte del lazo cerrado y lazo abierto, hay fuentes que no requieren eso, pero eso ya son fuentes de mayor potencia, como esta que tenemos aquí, que es de casi 500 vatios, que el transformador es más grande, trabaja con mofle de alta potencia, que aquí no lo vemos, pero esta cuando la termine de reparar va a hacer dicha función. Tenemos un oscilador muy diferente a los osciladores que tenemos en esta fuente, y otro tipo de topología, conmutación con bobina de puente. Eso tiene otro nombre, lo digo así para ser más práctico. Aquí tenemos otra fuente de equipo sonido que varía también el transformador, trae su transformador auxiliar, me refiero a los voltajes que siempre están fijos de standby, pero esta la voy a mejorar, voy a cambiar porque está toda oxidada, está toda malograda, como esta también. Y bueno, si quieren saber más sobre fuentes conmutadas, sobre el tema en detalle, suscríbanse al canal y sigan los videos, apoyan al canal y le mando un saludo.